Ahora sí. Hola a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al curso, al pequeño tallercito sobre introducción al programa R para psicología, específicamente para investigación en psicología. Pues mi nombre, como ya saben, es Pablo Tonatiuh Salcedo Callado. Ahí está en el chat, bueno, en la pantallita. Me gusta más que me digan Tona. De hecho, en siguientes sesiones probablemente nada más le ponga Tona al nombre, pero pues para que sepan el nombre completo. Soy investigador en centros de integración juvenil, soy docente de asignatura en la carrera de psicología justamente de la Universidad Iberoamericana. También soy psicómetra y psicólogo social de formación y posgrado. Constantemente utilizo R para muchas tareas cotidianas, pero al igual que ustedes, soy un alumno en formación en el programa, porque cuando lo empiezas a trabajar te das cuenta que es prácticamente imposible dominarlo al 100% porque siempre sale algo nuevo, siempre sale alguna nueva actualización y toda la tecnología y los avances técnicos que aparecen alrededor de la estadística obligan a mantenerte siempre en formación. Entonces, en realidad, una de las primeras cosas que tengo que decirles es que se tengan mucha paciencia. R es un programa que requiere mucha tranquilidad al abordarlo, porque lo que sirve esta semana, en un año probablemente van a requerir reaprender ligeramente algunas cosas porque el paquete con el que trabajaban lo actualizaron, ¿no? Y ahora utiliza una C en lugar de una R y hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, al ser un lenguaje de programación, igual que en cualquier otro aprendizaje en términos de lenguaje, hay cosas como reglas que se tienen que seguir para poderlo trabajar. Y dentro de esas cosas hay marcos de trabajo para R. Actualmente hay otro tipo de interfaces, que es lo que ustedes ven en la pantalla, es una interfaz, con las cuales pueden trabajar con el código de R mucho más similar a lo que ustedes ya conocen probablemente con otros programas y paquetes estadísticos. Los más conocidos, SAS, Stata, SPSS, quizás los más famosos a nivel internacional, que tienen una interfaz de usuario ligeramente más amable, ¿no? Hablando de SPSS en particular. R ya tiene sus interfaces similares a esas, que en el caso de R son JASP y Jamovi, que igual les muestran una pantallita muy parecida a lo que es SPSS, con diferentes potenciales e incluso módulos instalables que pueden trabajar. Pero aún así, si están interesados, porque están aquí y están interesados en trabajar con el lenguaje en sí mismo, generalmente la interfaz con la que se trabaja es RStudio y el lenguaje base, que es R como tal. Mario me comentaba ayer que existían diferentes niveles de dominio entre ustedes, ¿no? Era como un poco heterogéneo el que tanto manejaban o no manejaban el programa hasta este momento. Quienes sí están familiarizados, pagan alguna genia o algo con el programa R, han trabajado antes con él, han corrido al menos un código de alguna forma, y quienes de plano saben que existe, nada más. Nadie ha tenido acercamientos con el programa. Ok, de acuerdo. Entonces partimos de una base común. Eso va a ayudar, porque vamos a ir trabajando poco a poco. Nuestras sesiones van a estar divididas entonces en dos módulos. El primero es un módulo teórico, que es el que vamos a tener los miércoles, el día de hoy, a esta hora, durante 9 sesiones. Y el módulo 2 es un módulo más de nivel asesoría, más que práctico es asesoría, los días jueves. ¿Ok? La idea de los días jueves, más que el hecho de que hagamos prácticas, que podríamos enfocarlo en eso, vamos a ver cómo da, es ver qué tipo de análisis específicos se requieren para cada uno de sus proyectos y intentar aproximarnos un poquito a cómo se realizarían dentro del programa. ¿Por qué? Como son 9 sesiones, realmente la extensión del programa es muy profunda, entonces no vamos a poder cubrir todos los posibles análisis y variaciones que se puedan hacer. Vamos a cubrir lo más básico que se puede realizar y algunas cositas avanzadas por ahí, como en psicometría, ecuaciones estructurales y modelos de mediación y moderación. Pero ya si se requieren cosas como muy particulares, modelos de covariación, ANOVAs factoriales, cosas un poquito más, digamos, de avanzada o en términos más específicos, especializadas para sus proyectos, entonces para eso están los días jueves. Este primer jueves nos lo vamos a tomar para que ustedes me platiquen cuáles son sus proyectos, si implican algún uso en particular de estadística o no, qué tipo de modelos están planteando, cuáles son las ideas que tienen y empezar a ver qué vamos a trabajar específicamente ese día, ¿no? El día de hoy
al igual que todos los demás miércoles, vamos a trabajar temas teóricos que van a ir por lo más básico que se pueda, hasta, como les dije, modelos un poquito ya más refinados, como pueden ser modelos de mediación y moderación, que son quizás lo más específico que normalmente hacemos en psicología junto con ecuaciones estructurales, ¿no? Pero de alguna manera los modelos de ecuaciones estructurales tienen quizás menos complicaciones que los modelos de mediación, por lo que implica a nivel teórico y lo que implica a nivel estadístico. Ah, ¿cuántos somos? 12, porque Mario me está preguntando. Ahora sí, pues vamos a empezar desde ceros. Antes de eso, ¿hay alguna duda? Sí, el recuadro negro apareció porque le estaba respondiendo a Mario, porque es lo que aparecía de WhatsApp. ¿Alguna duda además de lo del recuadro negro? Ali. Yo tengo otra duda. Ahorita pensé que era obvio, pero no se me había ocurrido que tenía que descargar RStudio y ni siquiera sé cómo hacerlo. Sí, no, vamos a empezar de hecho justamente con eso. ¿De dónde se descarga? ¿Qué se descarga? Porque hay algunas cosas que es importante que ustedes noten y que les voy a ir explicando poco a poco. ¿Ok? Se quitó. Voy a quitar los controles de aquí arriba porque voy a estar necesitando ponerlos. Vale, estamos en Google, o en Opera, o en Safari, o en el navegador que ustedes quieran, gusten, manden y prefieran. ¿Ok? Firefox, Brave, o el que ustedes busquen, que quieran. Se busca de la misma forma. Mi recomendación es que siempre comiencen buscando primero RStudio. Generalmente sería primero R, pero generalmente lo que implica RStudio es que te va a llevar a R en su más reciente versión, porque la requiere para trabajar. ¿Cómo se busca RStudio? Antes lo buscábamos así, RStudio, y actualmente se sigue pudiendo buscar de esa forma. Pero en realidad el equipo de trabajo de RStudio cambió de nombre aproximadamente hace unos 10 años, y obviamente la actualización nos llegó hasta mucho después, pero ya no se llama, el equipo de trabajo ya no se llama RStudio o RCore, se llaman POSIT. Entonces es poner literalmente la palabra POSIT o POSIT, que en realidad va junto, pero bueno, si lo pones separado no va a dar. Ahí está, va junto. Pero no sé por qué me lo separó. Ahí está, POSIT, está muy lento. Va obviamente a darles el traductor y abajito está POSIT, The Open Source Data Science Company. ¿Ok? Ese es el equipo de trabajo que actualmente trabaja con RStudio. Y no solamente con RStudio, sino con una serie de programas que ayudan para el data science en general. Así que se meten a POSIT y van a encontrar su página de inicio que tiene obviamente sus programas más comerciales. Porque hay que decir que este RStudio se disparó muchísimo en su uso y tiene un uso a nivel comercial, tiene un uso a nivel empresarial y un uso a nivel individual. Que el nivel individual es más bien para nosotros, ¿no? Para investigadores, independientes, estudiantes y demás. Nivel comercial, empresas, es para hacer data science, enfocado específicamente en Big Data Analysis, algoritmos de Machine Learning para Business, etc. Y a nivel, digamos, ya comercial es para grandes empresas o grandes outsourcings a nivel de empresas internacionales que trabajan justamente con lo mismo de Data Science, pero ya no en una institución, sino transnacionales y demás. Dentro de todo este universo de Exposit, el open source es en donde ustedes pueden encontrar lo que viene siendo RStudio, ¿ok? Actualmente se llama RStudio ID, que es este que está abajito de la primera opción de categorías, Analyze and Explore, y dice RStudio ID, ¿ok? Si ustedes presionan ahí, los va a llevar a lo que es la página de RStudio como tal, ¿ok? Aquí dice que te puedes, el Pro, hay una versión Pro, hay una versión que puedes comprar, que es la versión profesional, y está la free. En el caso de prácticamente cualquier investigador, no requieres la Pro. La Pro es más bien para asesorías. En general, vean las diferencias en realidad entre una y otra son básicamente soporte. ¿Ok? Soporte profesional, ayudas, acceso prioritario a pequeños bugs que puede presentar el programa, porque al ser un programa que actualizan constantemente, pueden llegar a presentarse bugs y demás. Pero de ahí en fuera, todo lo que tú requieres está en la versión free. ¿Por qué? Porque al igual que RStudio nació, digo RStudio también nació con la intención de que fuera un campo abierto de desarrollo que pudiéramos utilizar todos y todos de manera gratuita. Así que con este simplemente
Lo pueden descargar, los va a llevar a esta otra ventanita que dice Download Error Studio o Error Studio Server. ¿Qué es el server? Es si ustedes no lo quieren tener instalado en su computadora, si tienen, por ejemplo, Chrome OS o algún otro tipo de sistema operativo que no soporta el poder tener un programa en particular, entonces pueden descargar Error Studio Server. Yo les recomiendo estudios más potentes, más rápido, a menos de que tengan una supercomputadora con, no sé, 24, 25, 32 gigas de RAM, discos SSD y demás. Si no sé qué computadora tengo y sé que es relativamente básica, porque mi teclado no brilla de colores y no tiene una tarjeta gráfica dedicada, entonces RStudio, ¿ok? Si ustedes saben qué tipo de computadora tienen y saben la potencia que puede tener, aún así RStudio les va a dar lo suficiente. Pueden presionarle ahí y ahí están las dos opciones. Por eso les decía, cuando presionan ya instalar el desktop, esto los lleva a que primero instalen R, porque aquí dice instalar R, en la versión más reciente que es la 3.6, y que después instalen RStudio, porque evidentemente RStudio trabaja junto con R. Si ustedes presionan instalar R, este botoncito azul los va a llevar a lo que es la página oficial del desarrollo de R, que no es esta, es Cran Air Studio, algo así. Que es, sí, Cran Air Studio, que es esta página, que The Comprehensive R Archive Network. Esta página es donde se desarrolla el código de R y donde se suben las actualizaciones, pero como lo ven, tiene una programación HTML, o sea, lo que ven en pantalla, no muy amable, o sea, está como nada parecido a lo que tiene POSIT, que es muy bonito, una interfaz muy amable, muy brillante, con contrastes y demás. RStudio es como, ahí te dejo el código, tú búscalo. Lo más importante es siempre lo que está hasta arriba, ¿ok? Para poder instalar R. Y tiene para diferentes sistemas operativos. Dependiendo de su sistema operativo y la versión de su sistema operativo, pueden descargar uno u otro. De aquí, pregunta otra vez general. ¿Quiénes tienen Linux o Linux? ¿Quiénes trabajan con Linux? Ninguno. Ok. En donde sí yo creo que sí va a haber una diferencia es aquí. ¿Quién maneja Mac? Varios que levantaron la mano. Va, va, va. Entonces, quienes manejan Mac es la segunda opción. R for MacOS. ¿Ok? Para quienes manejan Windows va a ser la tercera. La mía es Windows, lo demás es Mac. Pero no pasa nada, finalmente la interfaz va a ser lo mismo. Lo que cambia es la forma y el sistema de la instalación. Si ustedes le presionan aquí para Mac OS, como es la mayoría que tienen, van a observar que hay diferentes, digamos, versiones de R que pueden tener. ¿En función de qué? Del tipo de chip que trabaje su Mac. ¿Ok? Y ahí es conocer un poquito más su equipo. Si su Mac tiene un chip M1 o M2, entonces RStudio, bueno, R4.2.4.8, esta que está aquí, es la suya. Si está por debajo o es más viejita de los chips M1 y M2, entonces tienen esta versión que pueden instalar. ¿Ok? Hay otras versiones de R que pueden descargar en función del tipo de sistema operativo que tienen en sus Mac. Así que tienen que más o menos conocer un poco de lo que implica el equipo que tienen. No conozco tan a profundidad la infraestructura, el esquema, la arquitectura del sistema Mac, pero más o menos en fechas, estamos hablando de que si tienen una Mac aproximadamente de hace unos 8 años, 9, van a estar como por esta zona. Si su Mac es todavía más antigua de eso, están como por acá. Y si tiene menos de 5 años, probablemente alguno de estos dos de aquí arriba es suficiente para ustedes. ¿Ok? Así que, ¿cómo conocen esto? Todas las computadoras deben de tener una forma, no sé cuál sea en Mac específicamente, pero de entrar al sistema. En Windows, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se haría más o menos acá, porque en teoría deberían de poder hacer lo mismo en Mac. Si ustedes en Windows le ponen sistema y se van al sistema, que en este caso sería su configuración, yo aquí tengo qué tipo de configuración tiene mi computadora, cuál es el sistema operativo.
incluso cuál es la versión de este sistema operativo. Ustedes en Mac, en teoría, podrían hacer exactamente lo mismo, yendo a su sistema o a su configuración y encontrando las especificaciones de información que tiene su sistema operativo. Y ahí van a ver tanto el tipo de configuración de hardware, que es qué equipo, qué componentes tiene su compu, hasta sus especificaciones de sistema operativo. Es Windows 11 Home el mío, 24H2. Entonces me voy acá y busco justamente el que está aplicando para la versión que yo tengo, no tengo. ¿Ok? Dice Jesús Manuel que en Mac es la esquina izquierda en la manzanita, luego clic acerca de esta Mac. Ah, perfecto. Esta también María Antonia le dijeron igual. Es la versión como la comprueban. Una vez que ustedes hagan eso, presionan la versión que les corresponde, asumiendo que es la más alta, ahorita lo voy a hacer en la más alta, y se automáticamente, dependiendo del tipo de, interfaz que tengan, se empieza a descargar. Aquí la estoy descargando y aquí la tengo ya. Y este es el instalable. En Windows, regresándome a Windows, es exactamente lo mismo, solamente que como Windows no tiene tantas versiones, simplemente es con que tú presiones, voy a instalarlo por primera vez, y aquí está la versión más actual que tienen para Windows. Si yo lo presiono, pasa lo mismo. Me descarga una cosa y aquí está el instalador para Windows. Sea, aquí vamos a ir lentito porque esta es de las partes más importantes. Una vez instalado esto, la interfaz de RStudio ya va a ser más sencillo porque lo demás es programar dentro de la interfaz. Instalar bien el programa es importantísimo. ¿Ok? Pues vámonos pasito a pasito. Me van diciendo uno por una, cómo van con la instalación, si ya lo tienen instalado, si se les está complicando algo, si hay algo que se atora. Sí, Yo, como son muchas personas, no puedo verlas a todas, entonces por favor hagan lo que acaban de hacer, que es hablen, aunque no las vean. yo descargué RStudio y R, pero no recuerdo para qué sistema operativo y soy Mac. Ok, Y he ¿pero estado funciona? haciendo, sí, sí funciona y he estado trabajando en las clases con ese. ¿Tengo que Con eso. volver a hacerlo? Con eso No, ya. no, lo importante es que funcione. O sea, si tú ya lo descargaste y lo hiciste funcionar, ese es el punto. A ver, ¿Vale? yo creo que ya lo instalé. Si aparece entre mis programas, o sea, ya aparece entre mis programas y lo abrí, pero la interfaz es rarísima. Nada más dice consola de R. Es un blog de notas. Sí, exacto, es un bloc de notas y arriba dice consola de R. Exactamente. Originalmente R no tenía una interfaz de trabajo, se trabajaba con blocs de notas. Y tú podrías programar igual que programas actualmente, pero lo hacías literalmente en un bloc de notas de Windows o de Mac. Entonces tú pasabas tu código al bloc de notas, que era como, tú abrías un bloc de notas aparte, hacías tu código y después copiabas y pegabas en R, que es este bloc de notas que están viendo. Y había una función específica para hacerlo correr. El problema de ese entonces era que si tu código tenía algo mal, lo único que pasaba es que te arrojaba un error, pero no te decía dónde. Y era como, pues, volver a pasar el código y volver a ir regresando línea por línea por línea, y era muy complicado. Además de que guardar objetos no se podía. Podrías crear objetos salvables y demás, pero era muy complicado trabajar. Pues, cuando aplicó RStudio fue que facilitaron las cosas. ¿Por qué les digo que hacerlo funcionar es lo más importante? RStudio y R funcionan como si fueran pues sí, una relación de pareja. En el sentido en el que si uno de los dos no está hecho para el otro, la cosa no funciona. Entonces, si ustedes descargan una versión de R que no lea correctamente RStudio, el programa ni siquiera abre o no lo detecta. Si ustedes ya instalaron RStudio y RStudio funcionó con la versión de R que tienen, quiere decir que la versión de R que instalaron fue compatible con RStudio como lo descargaron. Así que si ya funcionó, todo bien. Para quienes apenas instalaron R y no hemos todavía instalado RStudio porque no hemos llegado para allá, lo único que deberían de ver es una pantallita, literalmente, en un blog de notas. Ahorita voy a ver porque yo nada más tengo RStudio. Ah, sí, pero no me acuerdo dónde está R. No, no me acuerdo dónde lo tengo yo instalado. Mm,
Ese es el Les voy a RStudio. mandar una foto de la interfase que me aparece por si a alguien le sirve. Y a mí misma Por para favor. saber. Sí, 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 por favor. Ahorita yo también les voy a mostrar más o menos cómo se ve. Nada más Ahí déjenme. está, ya la Porque mandé. el directorio de instalación es una cosa diferente. Joaquín, adelante. ¿Cómo puedo saber si tengo la última versión y si tengo que instalar la más nueva, tengo que tirar la anterior y subir la nueva? RStudio, una vez que lo instalemos, si ya funciona con la versión que tienes, RStudio cuando lo instales funciona como una especie de gestor de tu propio sistema en función de R. Entonces, cuando lo requiera, RStudio te va a decir, hay una nueva versión de R. ¿Quieres instalarla? Y te va a mandar directamente un link como de instalación. Te la va a actualizar y te va a decir las opciones que tienes. Tienes dos opciones. Lo instalas sobre el que ya está, sobrescribe y elimina el anterior, o lo instalas adicional al que ya tienes y tú puedes elegir la versión. ¿Por qué hace eso? Hay algunas paqueterías, una especie de programitas que tienen otras funciones adentro, dentro de R que solamente funcionan para algunas versiones del programa. Algunas más viejas, otras más nuevas. Algunas solamente funcionan para las nuevas, otras solamente funcionan para las viejas. Entonces, es una mejor práctica que guardes todas las versiones de R que se van instalando en función de la que instalaste tú en un principio. O sea, por ejemplo, ahorita estos ya están partiendo de la que ya tienen. Cuando les pido una instalación, instálenla adicional a la que ya tienen. Y eso les va a ayudar a tener como todas las versiones con las cuales es compatible. No se preocupen, R es muy ligero. Lo más pesado es RStudio. R pesará 200 megas, que en la actualidad 200 megas creo que las tienen, no sé, en una foto. Entonces es realmente muy ligero. El pesado es RStudio, que pesa ya actualmente cerca de 1 giga, 700 megas, algo así. Que aún así, comparado con lo que pesa SPSS o Stata o SAS, que pesan alrededor de giga y media, casi 2 gigas, sigue siendo pues, bastante menos. Y es mucho más amigable con su memoria RAM, ¿ok? En el sentido en el que no le demanda tanto a la computadora, entonces sí pueden tener otros programas abiertos y aún así poder seguir trabajando con él. Pero esa es mi recomendación. Ustedes deciden si quieren sustituirla, tampoco pasa gran cosa. Entonces, miren, RStudio, no sé si lo están viendo en mi pantalla, se abrió una cosa negra. R como tal se ve así en Windows. ¿Sí la pueden ver? Creo que sí, ¿no? Porque está Sí. compartiendo el screen. Eso es R. No es RStudio, es R como tal. Y es ahí, antes se trabajaba así, tenías esta pestañita de R, y tenías de este lado, abrías un bloc de notas, sí, literalmente un bloc de notas de Windows, y lo tenías acá. Entonces trabajabas acá el programa, así, compilabas una cosa así, luego copiabas y pegabas de este lado y lo corrías. Y así, ibas compilando tu código hasta generar funciones. Era muy cansado, era muy difícil, tenías que tener tus paquetitos de blog de notas compilados con tus funciones y demás. Entonces, afortunadamente eso cambió y ahora vamos a RStudio. ¿Hay alguien que se haya atorado con la instalación de R o todo bien ahí? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Va. Estoy RStudio teniendo entonces. que ver cuál es la que tengo que bajar porque tengo Monterrey y no sale en la página. Entonces estoy viendo la versión, pero no la encuentro. O sea, Ok, sé qué versión tengo, pero no la encuentro en la página. ok, ¿qué Entonces, versión tienes? ¿Puedes decírmela en es voz Mac alta? OS 12.7.6. Ok, 12.7.6. Vamos a Tony, hacer esto. ¿qué dijiste que eras? ¿Monterrey o Big Ah, Sur? sí, ¿Eh? Monterrey. Monterrey es después de Big Sur. Ah, a ver, déjame ver. Es que Big Sur sí lo vi, pero Monterrey no está. No, o sea, es que como que te pone ese como límite, ¿no? O sea, Ajá, tienes un es el límite límite inferior. hasta Big Sur. Si estás después de Big Sur, o sea, tú, Monterrey, instalas la otra. O sea, Bueno, es yo lo no que Y te sé. digo. No sé, sí, sí, Tona, sí, perdón. sí, funciona así. De hecho, sí, está muy bien. Esa es justamente la que les está comentando acá, es el, digamos, el límite inferior, ¿ok? Ok. Más o menos. O De sea, hecho, ajá, incluso les ya dice vi que hay cosas una que así. dice Big Sur y hay otra que dice arriba R4 4.2, ¿es esa? Ajá, es esta de acá.
Ok, ¿no? sí, porque había Es- bajado una, pero creo que no jaló porque necesitaba el 13. ok, entonces Claro, intenta instalar ese, ¿ok? Va. sí, clarito, sí. Mientras tanto, regresemos los demás a RStudio. Regresamos a nuestra pestañita de RStudio, la ventana como tal. De hecho, puedes dejarla descargando, Mari, y regresar también a RStudio para instalarla. Este no tiene mayor complicación. Tiene una forma de cómo instalarse directamente, que es descargar para Windows, ¿ok? Esta es la versión más común. Pero si ustedes siguen bajando, ya vieron que bajé la pantalla. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Aquí está lo mismo también para más. ¿Ok? Aquí está para Mac, para diferentes configuraciones de Linux, que es Ubuntu, y para otras configuraciones. Este de Mac debería de funcionarlas a todas porque está configurado para funcionar con todas. Los que sean Macs pueden irse acá y presionar el botón de igual descarga y les aparece la descarga aquí arriba, ¿ok? Para su Mac. Para Windows en general está el de aquí arriba, que es más fácil porque es el más actual. Y ya, lo descarga. No tienen ustedes que hacer más que descargar e instalar. Tanto RStudio, en este caso en lo que está publicado en POSIX, como RBase son sitios seguros, que tienen incluso sus kernel de seguridad y demás. Sus descargas y sus instalaciones nunca les van a incluir algo adicional, como en la mayoría de los otros programas que tienen ahí como pues, un poquito de trampa en donde tú le pones siguiente y de repente ya le pusiste siguiente a que te instalara 400 diferentes antivirus. Acá no, acá es directo, no hay ningún problema con si sale, es seguro para el sistema y automáticamente machean. Es decir, una vez instalado R, lo único que necesitas hacer es instalar RStudio y abrirlo para que te diga y corra con la versión de R que tienes instalado. Está configurado para poder hacer eso, detecta automáticamente la versión de R que tu programa, bueno, tu computadora tiene. Y eso facilita muchísimo las cosas. Descarga e instala. A mí la versión de RStudio de Windows pesa 253 megas, que tampoco es gran cosa. R en su versión base en Windows pesa 82 megas. O sea, en total son aproximadamente 350, eh, 13, 315 megas más o menos aproximadamente. Bien poquito. O sea, no, no sé, una app pesa más muchas veces. Así que su computadora no se va a ver afectada. ¿Ali? Me aparece una mascarita que dice el comando HIT requiere herramientas para desarrolladores de línea de comandos. ¿Quieres instalarlas ahora? Sí, ¿Sí? sí. Muy probablemente, digo, quizás en algún momento lo veamos, pero difícilmente van a llegar a ese nivel. Digo, sus computadoras automáticamente les va a demandar que hagan algunas cosas, porque con R, si ven, al principio cuando pusimos aquí en POSIT, se los vuelvo a mostrar en la pantalla, puedes trabajar también ya actualmente con Python, no solamente con R como lenguaje estadístico. La diferencia básica está en que R es un programa, es un lenguaje de programación para estadística, para análisis de datos, pero Python puede ser también usado para desarrollo de programas específicamente. ¿Ok? Así que cuando instalas RStudio, requiere de alguna manera herramientas de desarrollador que algunas computadoras, no todas, detectan automáticamente. Entonces se pide que las instales por si quieres llegar a desarrollar algo que se pueda correr en una interfaz de pantalla. No lo vamos a hacer acá, pues, pero lo pueden hacer en su momento si ustedes se especializan en Python. El trabajo, por ejemplo, con Deep Learning o Machine Learning, algoritmos de inteligencia artificial, se hace más comúnmente en Python que en R. Así que si en algún momento llegan a eso, vale la pena que puedan trabajar con Python. Ahora, dice que se va a tardar 79 horas y 55 minutos. Ese es muchísimo tiempo. Si Aquí puedes, te esperamos. cancélalo. No creo que sea ¿Cancelo? necesario. Sí, Ok, va a correr de todas formas. ok, ya lo detuve. ¿Por qué tanto? Pues ¿cuánto No pesa? sé. No, a mí me decía lo mismo y no, eso es una mentira, o sea, te lo descarga como en 20 minutos. Ah, ok. Ah, Sí, no. sí, yo dije, Bueno, ya lo se va a quedar detuve. ahí la vida Sí, entera. siempre, o decía de repente 9 horas, 8 horas y ya después, no, se te descarga más rápido. Ah, ok. Ok, Bueno, vamos a ya hacer lo algo, detuve. Ali.
ya lo detuviste. Entonces, intenta abrir el programa. Y si abres sin ningún conflicto, déjalo así. Si de todas maneras te pide que lo instales forzosamente, entonces pues te esperamos las 79 horas y no sé cuántos minutos. No, creo que abrió bien. Les voy a... Sí, es que es una herramienta extra adicional que se utiliza para algunas programaciones en Python, pero no necesariamente, no está forzado pues para funcionar. Este, así. Sí, sí, abrió bien. No, pero para RStudio ya lo descargaste, ¿no? Según yo ya, ahorita te mandé la Ok, interfaz. cuando lo descarguen, no, ese es R. ¿ASSR? RStudio, sí. RStudio lo descargan y lo instalan. O sea, aquí lo descargué, Oh, pues, ahí dice RStudio arriba. A ver, ahorita, déjame, no sé, a lo mejor no saqué bien la foto. o bueno, quizás a mí me llegó la captura que ya estaba antes, o no la había subido. Ah, Puede sí, ser. ya, ese que ya tienes ya es RStudio. Ok, Ah, perfecto. sí, sí, Va, sí, va, va. es esta que está aquí. Muy bien, ok. ¿Quiénes todavía no llegan a tener ya RStudio abierto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo que todo bien para todas, todos. Va, va, va. Muy bien. Ok, correcto. Entonces pasemos a RStudio. Ya, de lleno. RStudio es esta cosita de acá. ¿Por qué el mío se ve azul con colorcitos y el tuyo, el de ustedes probablemente se ve blanco? Pues porque a mí me gusta más el azul, nada más. Lo primero que pueden hacer es configurar el programa, ¿ok? La interfaz se puede ver como ustedes quieran. ¿Dónde ven eso? Arriba RStudio tiene, como cualquier programa, justamente abajo de RStudio, una serie de opciones: File, Edit, Code, View y demás, y demás, y demás. ¿Ok? De las más importantes son la pestañita de Session, o de Session, que está aquí, esa que estoy ustedes mostrándole, y la de Tools, Tools, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Tools está Global Option, que es la última. Mucho de lo que se puede hacer en R es olvidarte de que existe esa cinta de herramientas, porque gran parte de las cosas que la cinta de herramientas te permite hacer, la puedes hacer dentro del programa, escribiendo líneas de código. Pero una de las pocas cosas que es más fácil hacer en la cinta de herramientas que en el programa como tal programándolo es la forma en cómo se ve tu RStudio. Si ustedes presionan en Google, en Global Options, lo que van a ver es pues todo lo que es como tal el programa. ¿Cuál es la versión de R con la que está funcionando? ¿Dónde está la librería donde va a guardar todo lo que ustedes hagan y los diferentes paquetes que ustedes instalen? Y muchas otras más, y muchas otras cosas más. Si ustedes le quieren cambiar el cómo se ve, es en la parte de apariencia. ¿Ok? En esta parte de apariencia, ustedes tienen cuáles son los diferentes temas que tiene RStudio, qué tan grande o qué tan pequeña se va a ver. Yo lo tengo al 100%, pero lo pueden poner ustedes al 300%, se va a ver muy grandote, o al 80% y se va a ver muy chiquito. ¿Ok? Entonces ya es elección de ustedes. El tipo de fuente que probablemente ustedes quieran, porque hay algunos que no vemos con algunas fuentes. Yo, por ejemplo, esta Gothic no la vería porque es muy delgada y está chiquita. Pero probablemente otras, como la que yo tenía, la consola Lucy, pues se ve bien, ¿va? También el tipo de tamaño de fuente, ese del editor en general. Y abajo hasta abajo, el temas de editor. Y en temas hay muchísimos. Miren, yo voy a ir bajando algunos. Blancos, oscuros, con colores rojos, verdes, morados, amarillos, rosas, etc. O sea, ustedes pueden elegir la versión que a ustedes más les guste. A mí me gusta mucho el azul y me gusta mucho el contraste que hace con amarillo y rosa. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Para mí es importante porque esas cositas parecerían juego, pero el diferenciar adecuadamente cuando estás llamando una función, un objeto, o sea, hacer contrastes en colores ayuda mucho en R. Y para mí el fondo negro funciona bien. Así que yo lo dejo así como lo tenía. Le pongo apply, me va a actualizar la pantalla y ya. Ahí está aplicado mi tema. Ese es para configuración de cómo se ve, lo bonito. Y nada más. Entonces, configuren su RStudio, háganlo como ustedes gusten, como ustedes les guste, como se ven más, porque van a estar trabajando horas y horas y horas acá. Así que es mejor que se vea padre y les guste como se ve y lo tengan
bien configurado. Son cuestiones estéticas, realmente esto no es fondo, pero la forma a veces ayuda, ¿va? Segunda cosa importante que se puede hacer desde acá, y ya entrando en cosas de fondo del programa. El session o la sesión como tal es el directorio de trabajo. Una de las cosas más importantes de R y RStudio es que es un programa que funciona directamente con su memoria RAM. Es decir, no funciona con el disco duro como tal, sino directamente con su memoria RAM. Lo que quiere decir que las cosas que ustedes generen aquí no se van a guardar en automático ni en ningún lado. Hay que guardarlas y hay que constantemente estarle diciendo al programa dónde va a trabajar, en qué carpeta, en qué directorio de trabajo. El programa automáticamente tiene uno, pero casi siempre es uno dentro del mismo directorio de trabajo de R. Y muchas veces no trabajamos ahí. Descargamos una base de datos en el escritorio o descargamos una base de datos en la carpeta de descargas de la computadora. Y pues hay que estar buscando o queremos trabajar directamente en donde descargamos la base. Creamos nuevas carpetas, directorios de trabajo vaya, por oficina y demás. Una formación Godín, tengo carpetas dentro de las carpetas de las carpetas. Quiero trabajar en una en particular. Para eso, R tiene dos opciones. Lo puedes hacer manualmente desde esta pestañita de sesión en Set Working Directory, que es que elijas tú el directorio de trabajo. Aquí esta opción y luego la opción de elegir directorio. Esa es la primera opción. Va a abrir una ventana emergente y les va a decir, bueno, dime dónde voy a trabajar. ¿Cuál es el directorio de trabajo? Esa es la forma más amable, más sencilla, de que ustedes le digan al programa cuál es el directorio de trabajo. Acuérdense, si ustedes cambian el directorio de trabajo porque descargaron un archivo en otro lado o tienen la base actualizada en otro lado, el programa no la va a detectar automáticamente. Tienen que indicarle en dónde hay que trabajar. Ahora sí que trabajan conjuntamente, o una de dos. Ustedes se disciplinan y guardan todo dentro de la misma carpeta, o le dicen constantemente a R en dónde trabajan. La cuestión es que van a tener que estar cambiando constantemente de sesiones. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces no trabajas dentro de la misma carpeta todo el tiempo. Así que la otra opción, además de estar abriendo constantemente sesión y luego elegir el directorio de trabajo y que ustedes le digan dónde, es hacerlo directamente dentro del programa. Y empezamos con la programación. ¿Ok? Esto que les voy a abrir es un archivo de R, como me imagino que ustedes lo tienen. Vacío. ¿Ok? No hay nada ahí escrito. Primera cosa importante y relevante. Pueden organizar archivos de R y de hecho existe un lineamiento tipo manual APA séptima edición para cómo escribir código en R. Hay reglas, de hecho. Pero casi nadie la sigue. En general, cada quien arma su código como quiere, pero si uno quiere publicar su código, por ejemplo, alguna revista, que actualmente lo van a empezar a hacer más, les va a pedir el código a partir del cual se obtuvieron sus datos estadísticos, ese código tiene que estar escrito con las reglas correctas. Y una de esas reglas es organizar tu código por secciones. Si ustedes presionan Shift o su tecla de control y le ponen números así, el signo de gato, el signo de número, saben sacar ese signo, en sus numeritos debe de estar. Y ustedes lo presionan 3 veces al principio o 4 veces, no importa, incluso pueden dejarle en uno. Ponen una palabra, zona, y nombre, o primera sección. Y después con eso, cierran 4 veces con un signo de gato, automáticamente se forma una pequeña flechita al lado del 1, ¿sí la alcanzan a ver? Pequeña, muy chiquita, pero se ve. Y ustedes la van a tener también en su consola. Y yo escribo cualquier cosa aquí abajo, en donde está mi consola, mi sesión, ahí donde yo tengo escritas las cosas, abajito hay una cosa amarilla que dice tona, esta que estoy presionando en la pantalla, no sé si la alcanzan a ver. Esa es una sección. Ustedes crearon una sección. Si yo por debajo vuelvo a hacer lo mismo, empiezo con número de gato y le pongo tona y le pongo segunda
sección y cierro de nuevo con esos 4 signos de gato. Estoy creando otra sección. Entonces es la forma en cómo organizas tu código para que vayan quedando secciones y puedas encontrar rápidamente tu información. ¿Ok? Sí, ¿Funcionan con como la... pestañas de Excel? Ay, perdón. O, Vas, Mar. o no. Preci. Perdón, que si A ver, funcionan entonces las secciones como si fueran pestañas de Excel. algo así. De hecho, en R puedes organizarlas en 2 sentidos. Este es un script, lo que habría es un script, que es una línea, es un código, digamos, de programación. Y ese código tiene secciones que son como las hojas de Excel, exactamente. Pero también dentro del mismo programa y sin salirme, puedo generar varios scripts, muchos. Entonces, en realidad, lo que son como hojas de Excel son los scripts que puedes tener abiertos. Y estas son más bien como divisiones dentro de esos scripts. Véanlo más bien como se escribiría un Word. Estas son subtítulos. Y este es un documento de Word. Es algo mucho más parecido a eso. Me imagino que ¿Sí? está mejor porque te remite al código que estás buscando, ¿no? Exactamente. Yo les voy a compartir sesión por sesión un script que es con el que vamos a ir trabajando. Este, por ejemplo, que tiene todas las formas. Por ejemplo, yo establecí en este primero 5 o 6 secciones, que es establecer directorio de trabajo, instalar librerías, salvar datos, lectura de datos, creación de objetos y limpieza de entorno de trabajo. Entonces, ustedes ya simplemente entran a este código y dicen, ay, bueno, no quiero ya todo lo demás, nada más no me acuerdo de cómo limpiar algunas cosas. Ah, y ya abren esa sección y ahí está el código. Para eso sirve esa organización. ¿Ok? Joaquín, ahora sí, perdón. Sí. Un paso atrás. Nosotros estamos Ujú. trabajando con R en otra clase y nos comentaron también abrir una nueva sesión, además de un nuevo script, para no combinar pues ya códigos que tengamos hechos. Sí, No, es no lo más entendí recomendable. qué hay con eso. Ah, ok. Lo que sucede es esto. Yo les hice varios scripts por una razón. Este primer script va todo sobre cuestiones de introducción. Cómo abrir una sesión de trabajo, cómo instalar una librería, cómo ver más o menos lo que estoy trabajando de inicio. Si yo de repente empiezo a compilar líneas y líneas de código, si ves, se están haciendo numeritos al lado izquierdo. Me dice 73 y todo esto. Un script bien organizado no debería de tener más allá de 200 líneas de código. ¿Por qué? Porque para encontrar algo dentro de un script de más de 200 líneas de código va a estar bien cañón por un lado. Y por el otro, si tú tienes un error en un script tan largo, puede ser que las siguientes líneas de código de donde tú tienes el script empiecen a tener dependencias de error. Es decir, los errores abajo dependan de errores que tú tenías arriba. Y se vuelve muy caótico el intentar corregirlo. Lo mejor es un script reducido con el que puedas manejar secciones de tus análisis en una visión, digamos, psicológica. Yo en un proyecto de psicología, usualmente para poder sacar un manuscrito, tengo al menos 2 cosas. Hago estadística descriptiva y luego estadística inferencial. Y dentro de esos análisis inferenciales puedo hacer varios análisis. Supongamos que quiero uno comparar medias y luego hacer un modelo de regresión. Entonces voy a tener 3 códigos de R. Uno para datos sociodemográficos, uno para la comparación de medias y otro para lo que implicaría el análisis de regresión. De manera que yo tenga perfectamente bien en qué script están las cosas, no son scripts muy largos y los pueda manejar de manera más adecuada. En lo único en donde yo no estoy de acuerdo es que necesitas establecer diferentes sesiones de trabajo. Yo digo que con una misma dirección basta y sobra y únicamente tengas tus scripts guardados bien organizaditos en diferentes carpetas. No sé, si yo digo manuscrito de depresión y en el manuscrito de depresión tengo todos mis scripts de depresión, pues perfectamente en Windows y en Mac podemos generar otra carpeta que diga manuscrito de ansiedad y dentro de ese manuscrito de ansiedad pues tengo todos mis scripts, pero mi directorio de trabajo es el global, es el que es en donde están contenidas todas esas carpetas. Entonces no veo la necesidad de crear subdirectorios de trabajo porque pues puedes tenerlo en uno solo. Y más con esto que van a ver acá. Yo no necesito entrar a sesión y elegir el directorio de trabajo para volver a regresar a esto. En R directamente, con esta función que viene ya de base instalada, no tienen que instalar nada, que es set working directory, o sea, setwd,
puedo elegir el directorio de trabajo que a mí se me antoje. ¿Cómo funciona? Esto es una función. En R, las cosas tienen sus nombres. Si yo escribo una línea de código, se llama línea de código, tal cual. Pero hay algunas cosas que vienen preinstaladas con el programa que se llaman funciones. Todo R va a funcionar con funciones, básicamente. Las funciones son esas pequeñas cositas que te permiten hacer cosas dentro de R. Las líneas de código preprogramadas que tienen una función, una ejecución de una serie de acciones. Set Working Directory es la función para poder elegir el directorio de trabajo. Y se escribe literalmente así. No necesitan instalar nada. Desde R pueden poner set wd y les va a abrir, digamos, la opción de utilizar esa función. ¿Cómo se utiliza? Abren paréntesis, ponen comillas, dos puntitos y una línea de barra. Nada más. Y después presionan su tecla de tabulador. ¿Saben cuál es el tabulador? El que tiene hacia un lado y luego hacia el otro una flechita. Y automáticamente eso les va a abrir todas esas carpetas. ¿Ok? Esas carpetas son las que tienen en su computadora. Todas. Ahí está escritorio, ahí está documento, ahí está descargas, ahí están todas esas. Si yo pongo, por ejemplo, el escritorio, puedo volverle a dar tabulador para que me dé qué es lo que yo tengo en escritorio. Todas las otras carpetas de escritorio. Y yo digo, bueno, quiero trabajar con el de PCL. Y dentro de PCL, pues puedo trabajar con uno en particular, la carpeta de Common. Y esa es mi carpeta general. Ahí tengo todas contenidas, todas las carpetitas que yo tengo de trabajo, todas. Entonces, ese es mi directorio de trabajo. Dejo de darle tabulador, me pongo fuera de, y aquí arribita está el indicador Run. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Dónde está mi mouse? Si ustedes presionan Run, se estableció ese como el directorio de trabajo. Entonces, yo puedo hacer lo mismo. Cada vez que entre R, vuelvo aquí a mi directorio de trabajo. Y si quiero cambiar la carpeta y no quiero trabajar en Common, lo que tengo que hacer es nada más borrar eso de Common, centrarme en PCL y ahora quiero trabajar en la que estaba al lado de Common. Entonces, me voy a... Ah, miren, ya directamente me lo estableció porque yo ya estaba en Common. Entonces me lo estableció acá, cambio de carpeta a ADM64 y ya, cambio. Ok, no quiero ADMS 64, pues quiero la otra. Entonces nada más cambio la otra. Lo corro y ya. Entonces, es más fácil hacerlo dentro del código de R que hacerlo dentro de cualquier otra cosa. Pero antes de empezar con el código, esas son las dos cosas más importantes que pueden hacer de inicio. Que configuren su R para que se vea como ustedes quieren que se vea. Y el directorio de trabajo. Una vez que ya tienen eso establecido, en dónde van a trabajar y cómo quieren que se vea, RStudio. Ali, tienes desmuteado las cosas. Una pregunta rápida. Dime. Si entiendo bien, ahorita que ya hicimos definimos que el directorio o que la carpeta donde queremos que nos guarden las cosas es X, ya, o sea, es una cosa o la otra, me parece obvio, pero mejor pregunto. O lo definimos en el directorio o la carpeta o lo definimos en la programación, ¿no? Es lo que tú quieras, exactamente. A mí me parece más sencillo en la programación porque es más fácil cambiar de carpetas así. De todas maneras, lo vamos a trabajar directamente en la siguiente sesión práctica, ¿no? Porque la primera sesión práctica, como no conozco sus proyectos, lo primero que vamos a ver es este script. Ya después veremos la parte de sus proyectos. Pero sí, lo más es una u otra. Ustedes eligen cuál. Si están muy cómodos presionando botones desde el directorio de sesión y elegir el directorio de trabajo, es muy sencillo. Van a estar más más acostumbrados al paso del tiempo al manejo del código. Y esta se les va a hacer más sencilla. Entonces, poco a poco, ustedes eligen cuál de las dos. Pero antes de entrar en el código, porque insisto, todo esto viene después. Les presento ahora sí, como tal, el RStudio. La interfaz en donde ustedes han estado o han escrito código junto conmigo es justamente la interfaz de trabajo del código. Esta en donde ustedes pueden seleccionar, cambiar, digamos, el código que se está mostrando y demás. La que está abajo, que es la consola, es esta en donde estoy subrayando cositas. Esa consola es donde se van a mostrar los resultados de lo que ustedes programen aquí arriba
una vez que lo corren. Si ven estas 3 veces que yo estuve diciéndole al programa que me eligieron directorio de trabajo, se marcaron aquí en color anaranjado. Esas son las cosas que he corrido con el programa. Y todos los resultados se van a mostrar en la consola que está ahí. A la derecha yo lo tengo organizado de esta forma, que arriba tengo donde se guardan los objetos, que es todo lo que yo creé va a estar guardado aquí arriba. Ahorita voy a borrar eso porque no está. Generalmente está así, borrado. Y todo lo que yo creé, los objetos, las tablas, las gráficas, bueno, las gráficas no, las gráficas pues abajo, pero las tablas, los objetos, las bases de datos y demás, se van a guardar en ese espacio que es environment, pero básicamente es el ambiente de trabajo en donde se guardan las cosas que yo creé. Y la última pestaña, bueno, el último recuadro que está del lado inferior derecho en mi pantalla, es en donde están diferentes apartados que yo puedo consultar, como la carpeta de trabajo en donde estoy haciéndolo, que es en Files, las diferentes gráficas que se guardan, esas sí es en Plots, los paquetes o librerías que yo tengo instalado, pues en Package, que esto es todo lo que yo tengo instalado, porque pues, obviamente lo he trabajado mucho, entonces tengo muchas cosas instaladas, pero generalmente les va a venir con algo de base. Ustedes van a tener algunas bases que ya vienen preinstaladas en R para que ustedes puedan trabajar. Una siguiente pestañita que dice Help, que es donde pueden consultar cosas específicas de sus paquetes, de sus librerías. Lo vamos a estar trabajando en la siguiente sesión. Una que dice Viewer, que es también para cuando ustedes generan un documento dentro de R, aquí se puede ver. Y la pestaña de presentación, para ver cómo se va a ver el documento final. Efectivamente, esto que acabo de decir es real. R tiene una forma de trabajar que se llama R Markdown, en la que tú puedes generar un documento directamente desde R, con código o simplemente directo. Por ejemplo, hay personas que escriben su tesis desde R y van poniendo títulos, subtítulos, se insertan el código y se utiliza también, se ponen las gráficas y demás. Entonces ya no tienen que trabajar con Word, ya solamente trabajas con R, directamente escribes tu tesis con tus citas en formato APA y tus códigos, bla, 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 y lo presentas. Y para eso sirve la pestaña de Viewer y la de presentación. Entonces, esa es la interfaz como viene generalmente. Dentro de nuestro espacio de trabajo, pues tenemos la pestañita de Run y tenemos la pestañita de recursos e ir abajo e ir arriba del código. Nuestro espacio para guardar, si ustedes notan abajito del título de que aquí dice que no tiene título, tiene un pequeño disco de 3,5 que igual los más jóvenes no saben qué es, pero los que son de mi generación para arriba sí saben qué es. Entonces ese disco de 3,5 es el espacio de guardado, el icono de guardar. Ahí ese sirve para guardar tu código de R y ¿en dónde lo va a guardar? En tu directorio de trabajo, en el que tenías tú, que le indicaste al programa que tú tenías. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, le ponen guardar y se guarda como tal y se va a guardar con una terminación .r, que es el script de R como tal. Esto es la consola. Si no les gusta cómo se ven, si ustedes prefieren escribir abajo o que el directorio se aparezca arriba, desde la misma pestaña de opciones, Global Options, en Tools, pueden ver y cambiar cómo se ve todo. Ahí hay una opción que dice Paint Layers, que es cómo se ve o qué es lo que tiene el directorio. Lo pueden cambiar, pueden moverlo de un lado. Aquí están las 4 diferentes cosas que ustedes tienen en pantalla. Si ustedes quieren que lo que aparezca en la esquina superior izquierda sea la consola, le presionan en consola, le ponen aplicar y automáticamente el programa se los cambia. ¿Ya vieron? Ahora la consola me aparece arriba y para escribir el script me aparece abajo. Entonces es a gusto personal como ustedes quieran manejar su programa. Es completamente configurable y es para que se sientan a gusto. Generalmente R viene así, pero lo pueden cambiar como ustedes quieran. En adelante, en las siguientes sesiones, vamos a estar trabajando directamente en la consola de trabajo de escritura. Todos los códigos los vamos a trabajar ahí. Cuando termine esta sesión, les voy a compartir este script, que es el que trabajamos el día de mañana, jueves, en nuestra sesión práctica por única ocasión. ¿Por qué? Porque en adelante los scripts lo vamos a trabajar en la sesión teórica y la sesión práctica la vamos a destinar nuevamente para los proyectos específicos que cada uno de ustedes tenga. ¿Ok? Entonces, de hecho, van a tener acceso a la carpeta con todos los scripts. ¿Ok?
Entonces, este que están viendo en pantalla es el primero que les voy a compartir, pero en la carpeta en donde los voy a ingresar, ahí vienen ya los 3 primeros scripts de las 3 primeras sesiones. ¿De acuerdo? Ahora, para eso, lo último de la sesión, antes de que se vayan, es que me dejen, por favor, su correo electrónico en el chat. Un correo electrónico que pueda ingresar a la carpeta para que se les pueda compartir y puedan tener acceso a todos los recursos que están ahí adentro y con los que vamos a estar trabajando en adelante. Entonces, déjenme el correo electrónico, por favor. Yo los agrego al terminar la sesión y comenzamos con el trabajo. Nos veríamos en la próxima sesión, que es el día de mañana, según no me equivoco, o probablemente sí. Corríjame si no, es de 4 a 5 de la tarde. ¿Sí los tienen ustedes así? Ok. Sí. Entonces, mañana de 4 a 5 nos vemos para empezar con esto. Los adjunto a la carpeta. Cualquier cosa que no, yo de todas maneras les dejo aquí directamente en el chat también mi número de WhatsApp. Ustedes me pueden escribir con toda confianza para decirme si se les complicó algo o no, o necesitan algo en particular. Ahí está. Me pueden mandar un WhatsApp si por alguna razón no les llega. Les debería de estar llegando su invitación a colaborar en la carpeta a más tardar a mediodía. ¿Ok? Vale. ¿Alguna duda de esta primera sesión de instalación y demás? No. Va, perfecto. Pues si eso es todo, entonces nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, lindo día. Bye. Chao. Adiós, Ali. Bye. Adiós, mamá. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día.